También está dentro de la asociación de Talla, igual que Javi. Vale, me presento lo primero. Yo soy Joan Pie de Hierro de Asturian Ways. Vale. Tengo una empresa que nos dedicamos principalmente a temas de senderismo y todo lo que es relacionado con gastar zapatilla, básicamente. A veces me cuesta a mí saber también a lo que me dedico, no creas. Porque hago un poco de todo. Porque esto, aunque lo que en teoría es solamente senderismo, en la práctica luego son muchas cosas. ¿Cómo lo doy aquí? A ver, pantalla. Aquí. Vale. Os quería contar un poquito mi experiencia, por un lado, a qué me dedico y sobre todo enfocado desde el punto de vista de comunicación y marketing, que era la idea de lo que tenía preparado, que era un poco, como yo lo titulo, cómo ser un Mindundi y no morir en el intento. Caso práctico. Básicamente cuento un poquitín primero quién soy y a qué me dedico. En mi caso, esto es un proyecto personal, no lleva mucho tiempo funcionando, lleva cosa de 2 años. Somos empresa de turismo activo y al mismo tiempo agencia de viajes. Yo por mi parte soy, por un lado, guía de media montaña, soy también guía de turismo, soy instructor de marcha nórdica, tengo formación en temas de nuevas masculinidades, parece que no tiene que ver con el turismo activo, pero sí tiene que ver. Y luego también tengo formación en idiomas y la empresa está desde hace poquito certificada como empresa Biosphere, empresa de turismo sostenible. Esto es un poco para explicar quiénes somos. Por otro lado, ¿a qué nos dedicamos? Un poco cuál es el leitmotiv de la empresa, cuáles son lo que marca el funcionamiento de la empresa. Por un lado, el tema de profesionalidad, dedicarnos a turismo sostenible, que sea un turismo alternativo fuera del turismo tradicional y sobre todo que sean actividades enfocadas mucho al disfrute. ¿Esto en qué se traduce? ¿Cuáles son nuestros productos y servicios? Pues por un lado existen el tema de viajes organizados, que para eso somos agencia de viajes. Siempre relacionados con la naturaleza, con el arte, cultura, historia, tradiciones. Por otro lado, escapadas de fin de semana, en el que se combina alojamientos de turismo rural y actividades guiadas. Actividades puras y duras de un día, como trekkings y rutas guiadas. Marcha nórdica y también temas de senderismo adaptado. Eso es un poquito lo que son el tema de actividades a las que nos dedicamos. Pasamos un poquito a lo que es el análisis de partida desde el punto de vista de un negocio que se inicia en época de pandemia y dice cómo leches me organizo yo en plena época de pandemia y cómo dirijo mi actividad desde un punto de vista de marketing. Vale, pues lo primero que haces es hacer primero el clásico y típico análisis de partida de el DAFO del demonio, ¿no? Por un lado, debilidades y amenazas. Las debilidades tienes, por un lado, inexperiencia en el sector. En mi caso, yo vengo de otro tipo de sectores. Sí que tenía muchos años de hacer actividades de senderismo, pero no desde el punto de vista profesional. Se trataba de un proyecto nuevo, contaba con dificultades para llegar al público objetivo y la actividad a la que yo me dedico no está valorada por el público en general. En cuanto a las amenazas, es un modelo de negocio al que yo me enfocaba, que es poco conocido en la zona. El contexto en aquel momento en el que se iniciaba y todavía sigue arrastrándose un poco, es un poco complicado debido a la situación del coronavirus. Y por otro lado, los proveedores con los que yo quería trabajar y la manera en la que yo quiero trabajar con los proveedores era un poco complicada porque están poco sensibilizados con un modelo de negocio sostenible y en los tamaños de poblaciones de gente, de clientela con el que yo quiero manejar, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Pues de mano, que lo primero que piensas con esto es que eres un Mindundi. Y por lo tanto tienes muy pocas posibilidades de salir adelante con esto desde el punto de vista de marketing. Por otro lado, también te miras un poco fortalezas y oportunidades que tienes, sobre todo, por un lado, el tema de formación y titulación, algo que es relativamente, a fecha de hoy, un poco habitual en el sector, porque estamos en un sector en el que existe mucho trabajo no titulado en el sector. Por otro lado, la actividad que realizo es muy versátil, en el sentido que se puede adaptar a públicos muy diversos. La planteaba como una versatilidad idiomática porque intento dirigirme a distintos públicos de distintas nacionalidades y luego ya tengo unos años, entonces eso me supone tener un conocimiento geográfico, cultural y social del entorno pues ya un poquito amplio, ¿no?
no solamente de Asturias, sino también, sobre todo, de toda la cornisa cantábrica. En cuanto a oportunidades, pues hay un nicho de mercado en esto. Esto es una cosa que este sector al que nosotros nos dedicamos, sí que en el contexto internacional sí que existe un nicho de mercado en esto. En el contexto local existe un cierto nicho de mercado, sobre todo de gente que quiere dedicarse a actividades lúdicas en la montaña, pero hoy en día el asociacionismo relacionado con la montaña es un fenómeno que está un poquito de capa caída, con lo cual este tipo de actividades puede responder a esas necesidades. Y por otro lado, pues sí hay que reconocer que cada vez pintamos más fuera, aunque sea poquito a poquito. Conclusión, ¿eso qué supone? Pues que de la necesidad virtud, pues a currar. ¿Cómo se hace esto? Desde el punto de vista de comunicación, pues hay que planificar. Hay que planificar qué marketing se va a realizar, y esto normalmente se suele trabajar desde una estrategia de marketing que se llama marketing mix, en el que hablas de qué producto vas a ofrecer, a qué precio lo vas a ofrecer, qué tipo de distribución vas a hacer del producto y con qué comunicación. Como el objeto un poco de la presentación es hablar de la comunicación y promoción, pues es en este punto solo en el que nos vamos a centrar. Comunicación y promoción. Eso supone dedicarse a distintas facetas. Por un lado, la faceta de publicidad y redes sociales. Antes de ponerse a hacer publicidad y dirigirse en redes sociales hay que tener en cuenta varios aspectos. Por un lado, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que voy a transmitir en las redes sobre mi actividad? ¿Qué voy a contar? Eso es importante. Otra cosa que te tienes que tener en cuenta son: ¿a quién se lo voy a decir? ¿A qué público me dirijo? ¿Cuál es el público objetivo al que me dirijo? Por lo tanto, tengo que buscar ese tipo de público. ¿Por qué canal o medio se lo digo? Voy a utilizar medios generalistas, como hablaban de medios de comunicación generales. Voy a utilizar sistemas de redes sociales. ¿Qué tipo de medio voy a utilizar para llegar a ese público? Y por otro, ¿cuándo se lo digo? Cuando se lo digo, tanto en época del año, momento del día, estas cosas que parecen triviales, pero no lo son, para poder llegar a esa gente. Y por último, ¿cómo se lo digo? Eso es un tema que, por ejemplo, en mi caso es súper importante, el cómo se cuentan las cosas. No es solo lo que cuentas, sino el cómo lo cuentas. Y desde el punto de vista de marketing y comunicación, eso es vital, desde mi punto de vista. Otra faceta: las relaciones públicas y el trato con clientes recurrentes. Esto tiene distintas características, o sea, tiene distintas facetas, ¿no? Por un lado, se trata de algo muy eficaz en públicos locales o públicos localizados, cuando trabajas con públicos muy concretos, de zonas muy concretas, o cuando trabajas, entre comillas, con tu público, con la gente de la zona donde tú eres. Porque esto sí que es cierto, que el boca a boca al final es que acaba funcionando, funcionaba antes, funciona ahora y funcionará hasta los siglos de los siglos. Estrategias de fidelización y marketing directo. Aquí hay 1000 maneras. Una es la que se ha hablado un poco del tema de bonos, pero se pueden hacer muchas estrategias. Yo tengo grupos de difusión de WhatsApp, hago boletines a clientes interesados, haces sistemas de bonos, haces regalos de Navidades, haces 1000 historias. Atención al cliente y servicio postventa. Veis que todo, un poco esto, parece que esto es el Zara del turismo activo. Básicamente son aplicar estructuras de grandes empresas en empresas mindundis, pero se puede hacer. Claro, supone a partir de muchas horas de curro también. Pero bueno, atención al paciente y servicio postventa. Si te preocupas mucho por cómo ha sido la experiencia del cliente, no solamente por prepararle la experiencia, no solo por cómo viva la experiencia, sino preocuparte después de que ya la hizo, en cómo la vivió. Eso facilita que o vuelva ese cliente o lo recomiende. Y luego, una faceta negativa de todo esto es que lleva mogollón de tiempo. Esto es mucho trabajo lo que lleva y muchas horas. Y lleva tiempo también tener una cartera de clientes recurrentes. Eso no es algo que en 2 meses o en 3 meses ya lo tienes. Eso es un trabajo de años muchas veces, ¿no? Y de hecho muchas veces la gente que está más asentada es sobre todo a base de muchos años de trabajo y de haber cultivado esto durante mucho tiempo. ¿Por qué me señalizas a mí? Por mirar a alguien. Después, otro tipo de estrategia de promoción puede ser la de las ferias y workshops. Estos tienen sus pros y sus contras, un poco como todo, ¿no? Por un lado es importante elegir a qué feria te vas a dirigir, sobre todo buscando a qué público te quieres dirigir, ¿no? Luego, conlleva un aprendizaje, como todo, porque la primera vez que vas a una feria eres un pinín y hasta que te ruedas un poco y vas aprendiendo, pues eso lleva sus tiempos y sus esfuerzos. Es importante siempre el tema de establecer contactos.
en las ferias, porque si no, no sé a qué iríamos. Y luego una cosa que es un hándicap, y este sí es un problema en las ferias, es el coste. Es normalmente muy alto y muchas veces es difícilmente asumible para empresas pequeñas. Y esto es uno de los problemas a la hora del marketing de las empresas en las ferias, ¿no? De empresas de turismo activo. Por otro lado, estrategias de promoción, las colaboraciones y sinergias. Para mí este es un tema que es vital cuando me lo planteé, y ahora mismo es un rompedero de cabeza, porque tiene sus pros, que para mí son enormes, pero sus contras, que son el resultado práctico. Por sus pros, para mí está clarísimo, es una suma de esfuerzos y una suma de beneficios. O sea, si yo trabajo con un hotel, el hotel trabaja conmigo, yo trabajo para el hotel y el hotel trabaja para mí, pues al final sumaremos trabajos, ¿no? Y sumaremos beneficios y todos ganaremos. Yo es que cuando me lo planteé dije, esto es todo, todos ganamos. Ayuda a desestacionalizar, porque en el momento que trabajas y colaboras con un negocio que no se dedica a lo mismo que tú y tiene su propia clientela, que tiene sus propios tiempos, y tú tienes tu propia clientela con tus propios tiempos, pues al final sumáis también estaciones. Entonces no trabajáis solo en temporada alta necesariamente, por ejemplo. Supone abrirse a nuevos nichos de negocios, por lo mismo, yo tengo mis públicos, la otra entidad tiene sus públicos, por lo tanto, cada uno sale ganando porque se abre a nuevos nichos. Problema, y este es súper importante, la escasa concienciación y colaboración de los posibles socios. Es una locura convencer a una posible empresa socia que se pueden hacer trabajos conjuntos. Supongo que nos falta maduración, no lo sé, o ver el potencial de negocio realmente de las actividades, ¿no? No sé, a veces tengo la impresión de que vamos cada uno por su lado y no piensan las posibilidades de establecer sinergias conjuntas, sobre todo cuando somos todos mindundis, porque al final yo soy un mindundi, pero todos somos mindundis generalmente en estos sectores, y la única manera de poder competir respecto a determinadas plataformas, que no voy a decir nombres, es precisamente establecer sinergias entre nosotros. Para mí este tema es uno de los que más me cuesta, uno de los que más difícil es, en los que más me siento visto como un mindundi y en lo que sí que creo que en el momento que se consiga establecer sinergias con alguna gente, pues esto tira para arriba bien, para todos, y todos ganan. Pero es un tema que es muy complicado y con el que yo más problemas me encuentro, y yo creo que ya he acabado. Sí, básicamente. Esto es un tema muy chulo para debate, ¿eh? Básicamente, la conclusión que yo he sacado desde el punto de vista del marketing y comunicación del tema de la empresa es que, en resumen, esto se resume todo en mucho pico y pala. Bueno, y ya está. Así todo, Y este soy yo.